Bueno, pues antes de nada, daros las gracias por la oportunidad bueno, por hacerme partícipe de vuestro espacio, de vuestro universo. Veo que lo que hacéis es algo muy bonito y muy necesario y participar en este tipo de sesiones pues siempre es muy enriquecedora. Yo creo que no solamente son buenas, sino necesarias. Y yo creo que siempre es para intentar enriquecer o construir mejor. Así que nada, que muchísimas gracias por este momento y también muchas gracias por las personas que estáis en esta presentación, porque bueno, no sé si alguno me conocéis, si me conocéis o no me conocéis, pero para mí hace mucho tiempo que el tiempo tiene un valor importantísimo y en todas mis conferencias es casi una obligación agradecer de verdad la oportunidad de escucharme y también de que estéis en este momento, que el tiempo ya es algo bueno, que no considero que le estemos dando el valor que se merece. Y creo que hay que saber darlo a quien se lo merece y como se lo merece. Bueno, dicho esto, mi conferencia se llama Aprender a mirar porque hace muchísimo tiempo voy dándome cuenta de la importancia de mirar y sobre todo de pensar que la mirada no es lo mismo que abrir los ojos y que al final es nuestra mayor herramienta, que es la mirada, ¿no? Y la mirada es la observación. Es verdad que para los fotógrafos la luz es importantísimo, es verdad que utilizar las habilidades técnicas, es decir, el dominio de una cámara lo es también, pero creo que mucho más allá de eso, el saber mirar de una forma particular y sobre todo que recargue siempre tu identidad, creo que es fundamental. O sea, creo que hay muchísimas fotografías originales, pero creo que para convertirte en un fotógrafo necesitas que tus fotografías generen un alma particular y para eso de base tiene que estar ese aprendizaje de la mirada, saber qué contar, saber qué historia. Yo siempre he pensado que la fotografía son muchas las historias que merecen ser contadas, pero también muchos secretos que guardar. Entonces hay que tomar conciencia no solamente de esas habilidades que vamos obteniendo a lo largo de la experiencia, ya sean técnicas, psicológicas y personales, sino saber qué historia queremos contar y saber cómo queremos contarla. Y yo creo que en parte es fundamental tener un autoconocimiento. Es verdad que la fotografía ya empieza a dirigirse mucho en la esencia de la terapia, cosa que a mí me parece estupenda, pero yo creo que quedarnos ahí es quedarnos en la parte más primaria del arte. Creo que es fundamental tomar conciencia de lo que quieres hablar y para tomar conciencia es muy importante el autoconocimiento, pero a mí personalmente no me gusta asumir solamente el reto de tener la fotografía como una herramienta terapéutica, sino como mucho más, ¿no? Esa exploración es fundamental y es fundamental empezando por conocernos a nosotros, ¿no? Y también creo que la más importante baza que tenemos los fotógrafos no es solamente la mirada, sino también la imaginación. Nosotros, a fin de cuentas, funcionamos desde esa base, ¿no? Desde la base de la imaginación y hay que tener en cuenta que el mayor potencial imaginativo que hemos tenido en nuestra vida ha sido cuando éramos niños, ¿no? Que por desgracia esa imaginación la hemos ido pues bueno, apartando por una serie de cosas que obviamente se entienden y que ahora os contaré por qué, pero la imaginación es algo que hemos ido abandonando y que es súper importante, ¿no? Entonces es importante que hagamos esa especie de retrospectiva, el saber cómo éramos de pequeñas para entender qué somos ahora y qué queremos proyectarnos en el futuro, ¿no? Yo personalmente fui una niña muy introvertida, muy tímida y que para mí la imaginación fue como mi punto de fuga, ¿no? Eso fue como esa válvula de escape que me hacía pues inventarme mundos en su mayoría de lo que veía, porque muchas veces estamos como abriéndonos en canal para intentar crear algo y yo creo que a veces es mucho más sencillo, ¿no? Es decir, creamos lo que vemos, no podemos hacer más que eso, ¿no? Yo personalmente, como no tenía más que libros de pintura y la suerte de estar en convivencia en una casa bastante bonita, o al menos a mí me lo parecía, pues para mí eso fue generando un mundo de inspiración que me hacía imaginar, y me gustaba más que el mundo que veía, ¿no? Yo pasaba muchísimas horas sola en casa, entonces el tener a mano, el poder dibujar o tener un libro de arte, pues para mí eso suponía una gran ventaja, y sobre todo una gran válvula de escape. Siempre he sido una persona pues bastante introvertida y que siempre me ha llevado mucho el escribir, el leer poesía,
siempre me ha llevado mucho a ese mundo, ¿no? Y que ya desde muy jovencilla pues escribía cosas como esta, ¿no? El que sentía la fotografía como una posibilidad de cuestionar mi manera de ver. Yo creo que la fotografía, como cualquier ámbito artístico, cuando digo artístico, abarco a todo, abarco a todos los conceptos posibles que podemos meter en el saco del arte, que puede ser cultura, originalidad, creatividad, imaginación, emprendimiento, o sea, todo lo que sea en el ámbito de crear y de construir, abarcaríamos todo, ¿no? Sentir la fotografía como la posibilidad de cuestionar mi manera de ver, de interrogar todas las graduaciones de nuestra mirada, de nuestra forma de relacionarnos ante el mundo. El arte siempre se define como una manera de interpretar la realidad o de inventarla, ¿no? Yo en mi caso hacía a través de una interpretación, pues cómo veía yo el mundo en ese momento, ¿no? Y siempre estaba en base a una reflexión que yo me hacía ante el mundo. En mi proceso artístico intento crear imágenes que inviten al misterio y a darle a través del estético su sentido y su forma. Aquí es cuestión que me gustaría parar y concretar, porque es verdad que estamos en un punto histórico que siempre se ha dado en el ámbito de la cultura y del arte, pero es verdad que una constante obsesión por la búsqueda de la estética y lo que nosotros consideramos belleza, ¿no? Yo creo que hay que huir de todo eso porque la estética además es algo que nos condena, entrecomillado, porque al final todo forma parte de una tendencia dentro de nuestro momento histórico. Es decir, que a lo mejor dentro de 40 o 50 años probablemente la estética y la belleza sea otra. Yo creo que hay que huir de todo eso, hay que huir de la estética y de la belleza y perseguir mucho en el ámbito de la identidad y de nosotros, ¿no? Sobre todo de imágenes que construyen y que permitan reflexionar percepciones de nuestro mundo. Había un artista que decía que una obra de arte no tiene que contar una experiencia, sino tiene que ser una experiencia en sí, ¿no? Y eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces en esa búsqueda estética y de belleza nos perdemos de la verdadera esencia del arte y insisto, cuando hablo de arte, hablo de creatividad y hablo de todo, ¿no? De todos los conceptos. Entonces, para mí esto es un punto muy importante que me gusta remarcar. Pero bueno, yo creo que en nuestro mundo, sobre todo, es mucho más importante ver que hablar. Y para aquellos que no me conozcáis, pues voy a presentaros un pequeño vídeo para que veáis un poco la fotografía que yo me manejo. Así que, si no me equivoco, ahora me tengo que ir atrás, sigo para atrás, tengo que compartir aplicación pantalla, me voy aquí, si no me equivoco, comparto audio, a ver, un segundo, y ahora me voy aquí. Perdonadme, ¿eh? Porque como esto para mí es nuevo, pues a ver si lo puedo ver en grande. Espero que lo escuchéis. Bueno, no sé si lo escucháis. Lo escuchamos sin audio, Ana. ¿Que no? ¿Sí? Sin audio. Ah, sin audio. Atrás y darle a compartir audio. Sí, yo creo que le he dado, ¿eh? Yo creo que le he dado. Pero si no me voy para atrás otra vez. Volvemos a aplicar, a compartir. A ver, comparto audio lo primero, ¿no? Así. Sí. Vale. Me voy aquí. No, no se escucha, ¿verdad? Ah, vale. A ver, un segundo. No, es que no aparece aquí. No, yo es que tampoco lo escucho. ¿No lo escucháis? No, no lo escuchamos. Ahora. Ah, qué bien. ¿Ahora sí? No, que va, Ana. No, Ah, coraje. Si es un Pues vídeo no sé. público, Ana, puedes compartir el link en el chat. Vale. Sí, sí es público. Ay, ¿ahora? Ahora Sí, sí. Vale, pues.
pero ahora vuelvo otra vez a que no. Es que no sé, es que va por un lado el sonido y por otro lado el vídeo. Lo siento. Lo siento, pues si queréis lo hacemos así. ¿Os parece? Para que lo escuchéis bien. A ver, Con el puedo problema. con el enlace, ¿verdad? Voy a copiarlo, entonces. A ver. Y me decís que lo puedo poner en el chat, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues eso hacemos. Vale, ya estoy aquí. Entonces quito esta pantalla y el chat, ¿dónde estaría? Aquí, ¿verdad? Vale. ¿Y yo Abajo cómo a la puedo derecha. escribir? ¿Eh? Sí, tengo el chat, pero ¿cómo puedo escribir? No sé Vale, no cómo te puedo escribir yo. un segundito. Si te vas a todos, ¿Sí? clica y ya se te despliega Ah, una vale, opción ahora que sí. diga- Sí. Vale. Pues, a ver, ahora no se me pega. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Si no, veo otra manera de poder hacerlo. A ver. No, no se me pega. No. Pues lo siento, no se me pega. Eh, sigo con la presentación entonces, ¿no? A ver. Sí, o si está subtitulado y quieres que lo veamos sin audio. Vale, sí. O si pegas Aunque sea. el micro tuyo al altavoz, El caso es que yo tampoco, a mí tampoco se me escucha. Tampoco lo estoy escuchando yo. Pero bueno, vale, a vale. ver, vamos con esto en Hola, la foto. hola, Hola. perdón. Creo que si le das a las flechitas de ampliar que están abajo, bueno, sí, presentar, A ver, a ver, a debería ver. poder Venga, hacer. vamos. No, ¿Verdad? Ahora. exacto. Ah, ok. Ahora, Ahora Gracias. perfecto. Es que el que sigue la consigue. Ah, ha ido por otro lado. Bueno, pues está un poco una. ¿Aborto? Uy, parece que has de tener un problema al Algo ha salirte. pasado. Se Ahora fue. miramos de reconectarla.
Ah, perfecto. ¿Todo bien, Ana? Sí, todo bien, vale, que es que me he ido a otra pestaña, no sé qué he hecho. Vale, vuelvo otra vez a compartir pantalla. Un segundo. No hay nada compartido, pone. Lo siento mucho. No me aparece ninguna pestaña ahora. Vale, pero vamos a volver a subir Sí, la es que ahora presa. mismo sí, porque no tengo nada ahora mismo compartido, me pone. Vale, Vale, pues probamos a volverla a subir. sí, pero a ver. Tengo que ir nuevamente a la flecha, ¿no? Compartir contenido, pero es que no sé ahora mismo dónde tengo que estar. O sea, me voy a la flecha que me comentabas al principio, pero me pone no hay nada compartido. Vale, ¿y no te da opción de volverla a subir? No, Vale, un segundito. A ver, ahora. ahora, Ahora sí. sí. Ay, mira, pues sí la tengo aquí, qué maravilla. Vale, bueno, en lo que os he presentado, la verdad es que es un resumen muy corto del trabajo, pero bueno, podéis seguirme en las redes sociales si queréis y ahí está todo mucho más actualizado, sobre todo en mi Instagram, que es Ana Becerra, ¿vale? Es Ana B. Cerra, ¿vale? Sin la B con BE, sino con la B solo. Para mí es una parte súper importante la edición. Yo, de hecho, nunca presentaría una fotografía mía si no estuviera editada. Y dentro de esa edición yo creo que es lo que hace particular, en mi caso, a la fotografía que yo me dedico. Para mí la fotografía es una manera, como digo, de interpretar y de dibujar, porque a mí la pintura es lo que me llama y, como comentaba al principio, es lo que he visto siempre. Como nunca he tenido, o yo pensaba o pienso que no tengo las habilidades necesarias como para convertirme en pintora, pues la fotografía siempre me da esa oportunidad. Con lo cual, para mí la edición es donde realmente yo disfruto y donde realmente está mi trabajo. Hay una parte que es esta, que yo lo interpreto como el pintor que tiene un lienzo y pinta, pero luego la finalidad de mi trabajo está en este tipo de cosas, ¿no? Que, como veis, no tiene nada que ver con el principio, con la foto que os he enseñado antes, ¿no? Luego, claro, luego teniendo una cierta psicología, como comentaba antes, no solamente hay que tener unas habilidades técnicas, que es el conocimiento de la herramienta, sea cual sea la que vosotros dediquéis, sino también las habilidades psicológicas, es decir, tener una habilidad para saber dónde colocar esos objetos o los elementos, ya sean los que sean, y saber colocarlos en el punto donde a ti te interesa. Tenemos que tener en cuenta que una imagen se lee y tenemos que aprender a dónde colocar el objeto. En este caso, esta fotografía se llama que para crecer hay que florecer como un niño, ¿no? Con lo cual la flor toma bastante importancia y era importante para mí que solamente se focalizara la fotografía, en este caso, la flor en el centro, ¿no? O sea, muchas veces, como digo, es mucho más sencillo de lo que parece. Además, si jugamos con la psicología del color, en mi caso, suelo jugar con tonos cálidos. Para mí las texturas son importantes porque, además, a la hora de producir, yo produzco con papel lienzo, que da una sensación más de pintura. Incluso cuando estoy en ferias de arte, muchos de mis clientes piensan que es pintura. Yo, bueno, pues le doy. Y normalmente yo juego con poca información de color para jugar dentro de lo que es una armonía. Procuro no despistar al espectador, sino que vaya directamente a lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, como veis, la lectura es muy clara. Y como veis, hay dos líneas que van dirigiendo al punto donde yo quiero. Y, como digo, dándole poca información de color, entre 3 y 6 tonos. Para mí es importante. Dentro del mundo en el que yo me manejo, es verdad que es muy gratificante porque hay un punto en el que viajas, conoces a mucha gente, pero hay una gran diferencia entre lo que haces y lo que eres. Yo no sé cuántos de aquí os dedicáis a cualquier ámbito del arte, cualquier ámbito de la cultura, pero creo que muchos entenderéis lo que os estoy diciendo, ¿no? Una cosa es hacer fotografía y otra cosa es ser. Otra cosa es dedicar tu mundo a lo que sea, ¿no? A dedicarlo de lleno. Eso conlleva al tener una predisposición prácticamente constante a lo largo del día, a lo largo de la semana, y al final pues también hay un agotamiento. Hay muchas cosas en las que tienes que estar constantemente resolviendo. Nuestro trabajo, yo siempre digo que sí, hay una parte que es muy romántica, no digo que no, pero luego hay una parte que es muy práctica, que es ser resolutivo y es constantemente resolver qué tipo de problema. Porque igual te llaman para hacer la portada de un disco, que tienes que ir a una feria y vender obras, que te encargan un trabajo para un tamaño muy grande y a lo mejor para, yo que sé, una empresa que no tiene nada que ver con tu trabajo, o tienes que dar una conferencia, o en fin, o tienes que publicar en un libro cualquier cosa. Pues bueno, son cosas que tú realmente
no estás preparada porque tu primera idea no es hacer eso, sino simplemente o sencillamente es ir en una línea muy clara, que en mi caso era hacer fotografías, ¿no? Pero de repente tienes que hacer un montón de cosas y en ese sentido pues tienes que estar bastante despierto. ¿Por qué digo eso? Porque creo que la creatividad es una capacidad con la que todos nacemos, pero que además tenemos que entrenar constantemente porque eso es lo que hace que genere nuestra parte más resolutiva. Porque sí, hay una parte romántica, sí, hay una parte muy bonita, la estética, no como la que comentaba antes, sino que bueno, que la gente pues disfruta de lo que ve, pero mucho más allá de eso es tener esa capacidad de resolver constantemente y en poco tiempo muchos problemas, ¿vale? O lo que se dice vulgarmente como apagar fuegos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante y por eso para mí es muy importante el que la capacidad creativa o el pensamiento creativo, que es diferente a la creatividad en sí, es algo que tengamos que entrenar y que tengamos que desarrollar para cualquier concepto de nuestra vida. Yo os hablo del mío, que es la fotografía y que es en el ámbito de la cultura, pero que bueno, que obviamente esto es adaptable absolutamente a todo, ¿no? Dentro entonces de lo que yo me dedico es estar en la rama de lo onírico, de lo que a mí me gusta, que es la pintura, y sobre todo en algo que yo creo que destaco es la constancia. Nuestro trabajo es un trabajo que conlleva un estilo de vida, una forma de ser, y eso conlleva a ser constante constantemente, y es importante. Dentro de mi trabajo hay una parte fundamental que es la gestión cultural. Yo, además de fotógrafa, me titulé en gestora cultural y dentro de esa gestión cultural elaboro proyectos. Dentro de esos proyectos, para mí es muy importante el jugar con la integración, hacerlo, generar un impacto social y económico y sobre todo fomentar la creatividad. Pero dentro de eso, en lo que más trabajo es colaborando con otros organismos, ya sea ayuntamiento o marcas, trabajando en la memoria histórica, trabajando la educación y sobre todo visibilizar. Nuestro trabajo no es el hacer de un proyecto, ¿puedes escribir tu Instagram? Sí, lo escribo en un segundo, ¿vale? No solamente el contar una historia, que por supuesto, sino el hecho de visibilizar. Uno de los ejemplos, que es el que quiero mostrar, espero hacer este vídeo mejor, sería este. Saucedeña ha sido un proyecto que hemos elaborado hace recientemente menos de un mes, y no, un poquito más. Y Saucedeña lo que quisimos hablar fue de las abuelas, la importancia de las abuelas en una época en la que, bueno, era muy difícil que ellas fueran protagonistas de su vida porque vivían muy sostenidas dentro de una sumisión y de bueno, pues de un sistema patriarcal que es mucho más del que ahora mismo podemos tener o podemos sentir las mujeres, pero no se les daba la oportunidad que nosotras tenemos. Con lo cual, en el 8M, haciendo coincidir esta fecha, en un pueblo que se llama Villanueva del Rosario, un pueblo de 3.000 habitantes, lo que hicimos fue poner dos murales enormes en el que eran dos grupos de mujeres enormes de abuelas, sobre todo de la época 50 y 60. Exactamente, gracias, Miguel Ángel. Mira, gracias. Entonces, bueno, fue un proyecto que a nosotros a priori ya de entrada nos gustó muchísimo, pero lo que no esperábamos era la reacción. En primer lugar, porque hicimos protagonista a una generación que por desgracia nunca lo ha sido, en una generación que ellas, como digo, no fueron protagonistas, pero algunas sí que fueron emprendedoras. Empezaron a emprender con nuevas empresas, empezaron a emprender haciendo organizaciones o grupos de baile. Entonces, bueno, pues para nosotros era muy importante el reflejar eso y que además la gente que lo vea generó un impacto importante en ellos, porque ver a su madre, que en su madre era en esa época un bebé, o era una niña, o era un adolescente, o ver a su abuela, o ver a una hermana, o ver a la vecina, pues para eso se generó un corrillo constante de gente muy mayor que para nosotros la verdad es que realmente fue bastante enriquecedor y, y bueno, ha tenido bastante repercusión y bueno, pues a partir de este proyecto vamos a seguir trabajando. Nosotros trabajamos con la técnica PaceTap. Yo trabajo con Selector Más, que es mi compañero de trabajo en este sentido, en la gestión cultural, y Selector Mar y yo lo que hacemos es trabajar con esta técnica. PaceTap es lo que podemos llamar también como pegado. Para tenerlo más claro, es como esos típicos pegados de partidos políticos para hacer promociones o cuando hacen un concierto que pegan carteles en la calle, de eso que ponen como cola, que lo habréis visto un montón de veces, ¿no? Que ponen cola, pegan el papel y ahí se queda, ¿no? Pues nosotros hacemos eso, solo que en tamaños gigantes. Y hacemos eso en tamaños gigantes en fotografía. Y lo que contamos son historias, sobre todo mujeres, nos estamos enfocando mucho, y lo que hacemos son historias que, pues bueno, han quedado más en el olvido. Por ejemplo, en este caso fueron las abuelas, pero ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con flamenco. Flamenco que creemos que, siendo patrimonio,
no está siendo todo lo estudiado ni está todo lo integrado que creemos que debería de estar en nuestro país, en España. Entonces, pues vamos a trabajar con un fotógrafo que se llama Paco Sánchez, que es un fotógrafo que es súper conocido en una época de los 60, 70 y 80. Por él han pasado todas las figuras del flamenco que podéis imaginar y no se conoce. Entonces, para nosotros esto es lo que nos interesa, hablar de figuras como Paco Sánchez, hablar de historias como es el flamenco y proyectar las entidades, que en este caso será Ronda, coincidiendo con una Bienal de Flamenco, y proyectaremos en el casco histórico este tipo de fotografías. Lo interesante de este proyecto, además, es que como trabajamos con materiales que no son corrosivos, pues sí, bueno, también trabajamos con collage urbano, pero por lo general lo que trabajamos es proyectando muro y foto, muro y foto. Ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis y lo tengáis más claro, pero nosotros nuestra intención es trabajar en ese sentido. Es papel, no es corrosivo para la pared, con lo cual nos da la oportunidad de trabajar, como digo, en paredes que por lo general no te dan permiso, y además es muy fácil de quitar, porque se quita con presión, con pistolas de agua. Afortunadamente son proyectos que nos subvencionan los ayuntamientos y bueno, pues imaginaros la experiencia, porque al final es una semana, no es un día al que vas, sino que es un proyecto que te tienes que documentar, que para nosotros además que nos apasiona todo lo que sea fotografía antigua, tienes que conocer las historias, tienes que ir al sitio, pasas una semana en convivencia con la gente, bueno, pues es muy gratificante. Yo creo que lo mejor es que lo veáis, espero que me salga bien, cruzo dedos, por favor, y que me encantaría que pudierais ver el proyecto en vídeo porque creo que es como se va a entender mucho mejor. Así que voy a compartir pantalla, que me va a salir muy bien ahora. Comparto audio, me voy a pestaña, Saucedeñas. Bueno, están en YouTube, por si queréis también verlo, ¿vale? Ahora.
La primera es Francisca. La segunda, pues Se Cristina. queda la mujer hablando La una a tercera, una de las mujeres. Ana. Y la señora más mayor, pues A ver, me voy ahora por aquí otra vez, compartir archivo. Bueno, pues ese es Saucedeña. Y bueno, pues como veis, fue bastante impactante para la gente del pueblo. Y bueno, pues la verdad es que nosotros acabamos bastante contentos y tanto por el resultado como por el proyecto en sí. Luego también trabajamos en otra línea que se llama, en este último proyecto que lo llamamos Mujeres al Frente, y lo que hacemos es colaboraciones con artistas de otros países. Nosotros invitamos a unos artistas, me encantó la idea, gracias. Lo que hacemos es invitar artistas de otros países para que expongan en la calle. Nosotros siempre trabajamos en la calle haciendo colaboraciones con diferentes locales para que se proyectaran en locales, ¿vale? Entonces, por cada escaparate pusimos un artista con la temática Mujeres al Frente, y luego es a la inversa, son estos fotógrafos españoles los que son invitados en esos países para que se haga el mismo proyecto, ¿vale? Hay otro proyecto que está en mente que se llama Quién grita por mí, que en este sentido vamos a trabajar con el videoarte. Y bueno, yo llevo trabajando muchos años en la calle. De hecho, a mí normalmente en las exposiciones, salas de exposición y galerías no suelo estar presente. Tengo obras en galerías permanentes, pero no me gusta tener una exposición, o sea, no me gusta que la única trayectoria cuando tú generas un proyecto sea una sala de exposición. Creo que cada proyecto pide algo, y a mí personalmente me gusta que mis fotografías estén en la calle y me gusta que la gente pueda observar y disfrutar de eso que se encuentra. Me gusta esa sensación. Me gusta la sensación de que tenga su propia vida. Me gusta la sensación de que, bueno, una fotografía no tiene por qué durar siempre. Puede durar lo que tenga que durar. Y me gusta que tenga la libertad de poder estar donde pueda o donde apetezca. Entonces, hay veces que hay veces que expongo con tamaños muy grandes en diferentes partes de ciudades, hay otras veces que expongo a través de pegatinas en otros espacios. Entonces, bueno, siempre voy jugando con eso. Como comentaba, mirar no es lo mismo que abrir los ojos, y dentro de esto que yo os comentaba de la mirada, hay que tener muy en cuenta que esto fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, y es que el 80% de las personas van perdiendo sus facultades creativas a partir de los 15 años. Es decir, todos nacemos con esa capacidad, pero a partir de cierta edad se reduce tanto que llega un momento en el que nuestra capacidad mental es bastante limitada. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en una sociedad en la que lo que predomina sobre todo es el pensamiento convergente. El pensamiento convergente es un pensamiento que está mucho más limitado, porque solamente busca cosas desde la muy lógica, y son esas personas que buscan un solo recurso ante una situación, una solución ante un problema. Lo ideal es trabajar siempre desde un pensamiento divergente, que yo creo que todas las personas que trabajamos en el ámbito de la creatividad, imaginación y todo ese tipo de cosas, pues creo que para nosotros hay que trabajar constantemente dentro de ese pensamiento divergente, que es todo lo contrario, es estar activo, es trabajar siempre desde la creatividad, es buscar muchas soluciones ante un problema y estar siempre en ese sentido de estar despierto. Para eso hay que hacer una serie de cosas. Yo hace tiempo que descubrí que es mucho más importante elaborar buenas preguntas que respuestas. Entonces yo os formularía una serie de preguntas, a ver qué opináis, a ver qué contestáis, y vosotros o bien podéis hacer una fotografía y lo pensáis en un momento, o bien lo respondéis en el momento. Si queréis por el chat sería bastante interesante. Voy a preguntar como si fuerais fotógrafos, pero vale para cualquier cosa, ¿vale? ¿Eres fotógrafo o simplemente piensas que haces fotografía? Esa pregunta es muy interesante porque, como digo, hay una gran diferencia entre lo que haces y lo que eres, y eso conlleva en que puedes estar pensando y haciendo otras cosas, pero si sientes que eres, la energía tiene que estar muy proyectada y tomar conciencia en eso que haces. Es muy difícil estar conectado a la vez haciendo cosas muy importantes. Entonces, yo creo que es fundamental esta pregunta. Luego también es muy importante el tema del tiempo, como comentaba al principio. Todos tenemos mucho o poco tiempo, pero el poco o el mucho tiempo que tenemos, ¿cómo lo invertimos? ¿Sentimos que estamos ocupando más que ser productivos o al contrario? Porque fijaos si esto es clave. Si tú tomas conciencia y eres honesto con la respuesta, hay mucho tiempo en la respuesta, si es estoy ocupado, que estamos perdiendo. Y muchas veces que dicen, lo importante es organizarte, pero lo importante es organizarte y ser productivo cuando te organizas. Pero si estamos sintiendo
que el tiempo lo estamos llenando en estar ocupados, algo también nos estamos equivocando. Luego también es muy importante el tener claras tus metas. ¿Tienes claras esas metas? Porque hay muchas veces que la gente no piensa en el futuro. Muchas veces estamos tan en el presente, fíjate, que muchas veces nos dicen, hay que conectarse con el presente. Sí, pero para ciertas cosas no. Porque el presente al final nos hace estar activos haciendo cosas, pero no estamos proyectando tampoco lo que queremos en un futuro. Y muchas veces escucho a mucha gente pensar de manera muy pequeña cuando piensan en el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo en el ámbito de la fotografía, ¿cómo te gustaría verte dentro de 10 años? Y la gente contesta como muy pobre. Bueno, pues me gustaría, pues sí, igual montar una exposición, pues sí, pues igual hacer una ponencia, o sí, como mucho, no sé, algún fotolibro, pero no tenemos ni las metas claras, ni tampoco tenemos una cierta ambición. Y también creo que es muy importante saber qué proyectar. A ver, bueno, vale. A ver, un momentillo que creo que me salta otra. Vale. Otra cosa que para mí es súper importante es el consumo irracional que estamos teniendo actualmente con las redes sociales. Hace un tiempo leí que las imágenes que nosotros consumimos en un día es lo mismo que consumía una persona en el siglo pasado a lo largo de toda su vida. Esto es importante saberlo porque si no tomamos conciencia de ese abuso, lo que hacemos es que nos condiciona todo el rato a nuestro cerebro. Con lo cual, a la hora de nosotros crear cualquier cosa, estamos tan condicionados por lo que vemos que realmente, sumado al pensamiento convergente y esa reducción de capacidad creativa, realmente nos estamos creando con muy poca identidad y con muy poca personalidad. Y esto es muy importante. El estar todo el rato comiendo información, asumiendo información, lo que hace es que no tengamos un espacio ni para pensar ni para que entren cosas nuevas. Así que esto es muy importante, tener ciertos espacios con el consumo, sobre todo porque el silencio es fundamental, que eso mucha gente lo asume como la meditación, pero es el no hacer nada, es no estar, porque no hago nada, pues bien, viendo una serie de Netflix o cualquier otro tipo de cosa, sino mantenerse en silencio es lo que realmente va a hacer el despertar una curiosidad, el querer vivir una experiencia y que de ahí surja algo. Importante también es tener conciencia si simplemente estamos añadiendo a algo que ya está hecho. Es decir, yo considero que ahora mismo estamos viviendo una época en la que hay muchísimo contenido visual, muchísimo. Fijaos cuánta cantidad de imágenes consumimos desde que nos levantamos por la mañana sin ser conscientes. Porque si yo ahora mismo se hiciera la pregunta de ¿cuántas imágenes habéis visto hoy? Probablemente me diréis muchas. Pero ¿con qué imagen os quedaríais de todas las imágenes que habéis visto hoy? Probablemente os cueste incluso pensarlo. Es decir, imaginaos con qué botón automático estamos funcionando todo el rato, ¿vale? Entonces esto es importante al menos tomar conciencia. Otra cosa es que mañana volvamos otra vez a ese botón automático o incluso cuando acabemos, pero que tomemos conciencia de eso, porque si nosotros estamos creando, nunca vamos a trabajar desde esa identidad, sino siempre desde la originalidad. ¿Por qué? Porque como estamos tan condicionados con lo que vemos, nunca vamos a dar el paso de hacer algo que no esté inventado para no jugárnosla, ¿vale? Otra cosa es tener muy claras las referencias y las influencias. Y esto muchas veces que nos equivocamos. La referencia es todo aquello que ya hemos mamado a lo largo de nuestra vida. Todos, a pesar de que tenemos una mente colectiva, tenemos un ámbito cultural que a pesar de vivir en España y es parecida, bueno, y los que estén de otros países, pues en otros países, pero nuestras referencias vienen dadas ya desde cuando éramos pequeñas, de las series que veíamos, de la moda, de la música, del ambiente, del color, de las sensaciones, de la experiencia, de las emociones. Todo eso son referencias que hacen que tú estés creando desde ese punto. Y eso es lo que realmente remarca tu identidad. Otra cosa son las influencias. A ti te puede influenciar la ilustración, la pintura, la moda actual, la arquitectura o la fotografía, ¿vale? Pero una cosa son las referencias, que es donde realmente tenemos que buscar, y por eso es muy importante conectarnos con ese niño interior, ya no solamente para despertar la imaginación, que la imaginación se despierta jugando, sino buscando esas referencias que son realmente lo que marca nuestra identidad, y es lo que te convierte en lo que quieras ser. Y luego están las influencias que tú estés mamando actualmente. Si de repente ves una serie, como por ejemplo El cuento de la criada, pues por supuesto, has levantado la mano José Aguirre. No sé qué quiere decir eso. Me imagino que quieres preguntar algo. Pregunta lo que quieras. Y otra cosa son las influencias. Yo, por ejemplo,
Me encantan las series. Hace poco vi, bueno, hace ya un tiempo, vi Chernobyl, pues esos tonos verdes pues me encantaron. Pues esa puede ser una influencia, ¿vale? Espero que quede claro. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son nuestros juicios, ¿vale? Esos mapas mentales que tenemos todos a la hora de crear. Y esto es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, los juicios paralelos. Siempre que creamos algo, inevitablemente estamos siempre comparándonos con otra persona. Eso lo hacemos constantemente. Yo eso lo veo constantemente en mis clases. Yo soy además profesora, yo doy cursos sobre fotografía y pensamiento creativo y es que eso está clavado. No hay un solo portfolio que muestre un alumno que uno de los alumnos que lo está viendo dice, ay, pues así no he hecho yo la presentación, ay, pues esa foto no la he hecho. ¿Me explico? Es decir, estamos constantemente viendo desde fuera y buscando una acción-reacción. Y no es así. Tenemos que aprender a mirar y a mirar desde una parte más de espectadores, porque normalmente estamos mirando para juzgar o para analizar. Si no os fijaos el consumo que tenemos en las propias redes sociales, vamos con el dedo para abajo, que de repente nos paramos con una imagen, le damos como mucho 3 segundos y ya, si somos generosos, un corazoncito. Es decir, no estamos disfrutando de las imágenes. Y cuando nosotros estamos intentando dar el paso de crear, está constantemente ese mapa mental que hace que los juicios paralelos nos hagan frenar aún más nuestra parte más creativa. Entonces, los juicios paralelos es algo que tenemos que dejarnos ya. No mirar siempre fuera, sino mirar dentro. De hecho, yo siempre pienso que en la creatividad, en el ámbito de la creatividad, no se puede jugar con la lógica y todo hay que llevarlo al cuerpo. Es decir, la intuición. La intuición es importantísima a la hora de crear y de generar el proyecto, ¿no? ¿Qué te pide el cuerpo? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te conduce eso? Que eso nos ha pasado y nos pasa a todos, pero siempre vamos con la mente. Y la mente está eso, está el juicio, está la crítica de nuestras propias ideas, porque además nuestro mapa mental funciona siempre de la misma manera. Por eso muchas veces pensamos que un artista, un creativo, un empresario, existe una evolución, pero no existe una evolución. Existe una cierta ambición porque el mapa mental ha entendido que eso que ha creado lo ha conseguido. Un ejemplo, imaginaos que yo tengo una idea y de repente tengo esa idea y me surge un miedo. Me imagino que esto nos habrá pasado a todos, ¿no? Imaginaos que yo voy a hacer se me ha ocurrido una idea de poner mujeres desnudas en mitad de una calle. Vale, tengo esa idea. Pero lo siguiente que me viene es, bueno, ¿y ahora quién se lo voy a decir? Y ahora menudo escándalo. Y al igual tengo que pedir permiso. Es decir, te va llenando de una serie de excusas que lo que hace es el autoboicoteo y la autocensura y esos juicios prematuros, que lo digo luego, ¿vale? Que hacen que nos frenen la idea. Si pasamos esa barrera, lo siguiente será comentarlo a los demás. Eso pasa. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, se me ha venido esta idea, he pensado en hacer esta fotografía mujeres desnudas en mitad de la calle, vienen los miedos de los demás. Pues tú salá, cuándo a qué, mira que perder tiempo así, ahora eso no te va a llevar, qué morro tiene, en fin, que vienen siempre esos juicios, esos miedos y esas cosas que os cuento, ¿no? Si superamos eso y conseguimos el proyecto, que es muy probable, por lo general nuestra mente ya ha entendido que eso ha podido solucionarlo, con lo cual viene una idea más ambiciosa. Por eso pensamos que existe una evolución, pero no existen evoluciones, existen etapas y ambiciones. Por ejemplo, esto se nota muy claramente en el ámbito de la pintura. Imaginemos o recordemos Picasso, ¿no? Picasso expuso su primera exposición con 14 años y trataba el hiperrealismo con 14 años. Sin embargo, con 93 años se hizo el último autorretrato trabajando la abstracción. Una persona, un niño que ve esa comparativa de esa pintura que hizo con 93 años y con 14 años, pensará que la pintura real o lo que se considera mejor será lo que hizo con 14 años. Pero Picasso arriesgó a lo largo de su vida haciendo una serie de cosas dentro de la etapa con la que se encontraba. Recordemos el cubismo, su etapa azul y luego la abstracción y otra serie de cosas. Es decir, no hubo una evolución en sí, sino que hubo una etapa en la que él tomó conciencia y en la toma de esa conciencia probablemente no tendría nada de lo que estamos comentando aquí y arriesgó y fue rebelde. Con lo cual esos mapas mentales los fue trabajando y los fue desconstruyendo, que eso es lo importante. Luego también importante de las expectativas altas. Aquí sí, si nosotros estamos pensando, por ejemplo yo, si me imagino hacer un proyecto con mujeres desnudas en la calle en Nueva York, pues igual es muy poco probable, por una serie de cosas. Pero sí puede ser más probable que cuente con mis amigas y que lo haga en la calle de mi barrio, escondida, ¿me explico? Es decir, que tampoco hay que generarse unas expectativas que sean imposibles en el momento. Bueno,
Como digo, para desarrollar todo este tipo de cosas que os estoy contando, ¿qué es lo importante? La imaginación. Y la imaginación al final es activar una parte de tu inteligencia. No sé si sabéis, pero hay muchísimas partes de la inteligencia, a pesar de que nosotros solamente conocemos una dentro de esa jerarquía que nos han enseñado. Pero hay muchos tipos de inteligencia y una es la imaginación o la creatividad. La imaginación se activa con el juego y el juego es algo que nosotros siempre lo hemos relacionado con lo infantil, con eso de perder el tiempo, ¿no? Y el juego es algo súper creativo porque te permite ser resolutivo constantemente y el juego no es ahora, venga, vamos a jugar a gallinita ciego a todo, que por qué no, sino es recuperar el juego, o sea, recuperar la espontaneidad, recuperar el bailar, recuperar el cambiar cosas, el saltar, pues bueno, una serie de cosas que, o simplemente sí, jugar con la familia, cualquier cosa, pero es importante hacerlo. Como digo, conocer los miedos, trabajar en el autoconocimiento y hacer siempre esa retrospectiva. Eso activa mucho la imaginación. Yo lo recomendaría al 100%. O sea, meteros en YouTube y poner serie de los 80 o serie de los 90 o de los 70, no sé en la época en la que habéis vivido vosotros, pero volver otra vez a hacer ese lavado mental porque el cuerpo tiene mucha más memoria de lo que nosotros creemos. Y me imagino que eso habrá pasado a todos. Que de repente entráis en una casa y os vienen olores, os vienen recuerdos, y si de pronto veis esta serie, escucháis esta música, os viene una sensación, y ahí se activa muchísimo la imaginación, ¿vale? Pero bueno, dentro del proceso, cualquiera que sea, hay varias cosas que se tienen que dar. Una es tener conocimiento de lo que te vayas a dedicar, ¿vale? Que sería lo mismo que adquirir habilidades técnicas. Otra es economía, es decir, tener la economía suficiente para poder pagarte los materiales que necesites y el apoyo familiar. Eso es muy importante a la hora de desarrollar cualquier cosa que nos propongamos en el ámbito de lo que sea. Y luego hay una parte que formaría parte de un proceso normal dentro de la creatividad que empezaría por imitar. Cuando nosotros estamos en este ámbito, empezamos imitando como lo hace un niño, luego transformando, es decir, sigo imitando, pero empiezo a transformar en eso que hago a cosas que a mí me gustan y luego asociando. Ya es según en mi etapa o según cómo me siento, soy capaz de asociarlo y de canalizarlo en cualquier ámbito de la cultura, cualquier ámbito de lo que yo haga, ¿vale? Esto es importante porque yo creo que en la actualidad estamos muy estancados en la etapa de la transformación. Si imitamos, pasamos a transformar eso que imitamos, ya le damos un sello particular nuestro, pero creo que nos quedamos ahí. Por eso creo que ahora, actualmente, hay muchísimo contenido visual muy original, pero muy poco en la parte de la asociación, ¿vale? No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo. Importante saber de dónde os inspiráis, porque muchas veces nos inspiramos solamente en aquello que nos gusta, ¿vale? Si yo me dedico a la fotografía creativa, procuro no consumir fotografía creativa para no tener eso que mi cerebro va a estar constantemente conectando y haciendo esa conexión y al final acabaré imitándolo. ¿Mi inspiración cuál es? Acudir a los museos, ir al cine, la moda, la arquitectura, la gente, ¿vale? Es muy importante el que sepamos cuál es ese concepto de inspirar, buscar tu propia inspiración. Luego la observación. Para contar historias hay que conocerla y para conocerla es tan sencillo como parar y observar. Hay muchísimas cosas que a la mayoría de la gente se le escapa porque no tiene la capacidad de parar. Y parar es parar de verdad en seco. O sea, yo a mis alumnas les digo siempre, esta semana vuestra actividad es comprar un paquete de pipas y iros a un banco a observar. Simplemente guarda silencio y observa, porque es ahí donde vamos a captar las verdaderas historias. Y también es muy importante darle importancia a nuestras ideas. Hace tiempo también leí que del 80% de personas que tienen ideas, solamente el 10 las escriben, el 5 las lee y el 1% las llevan a cabo. ¿Qué pasa? Si nosotros no le damos importancia a nuestras ideas, el cerebro directamente las elimina, porque ya sabe que eso no le da importancia. Eso sumado a todos los mapas mentales que tenemos, pues realmente no le estamos dando vida ni alma a esas ideas. Y a lo mejor tu idea es una idea muy buena. Entonces, muy importante el escribirla, el mantenerla por un tiempo. Cuando las escribas, si te sigue apeteciendo, documentate, mira qué se ha hecho dentro de esa idea que tú has tenido, ¿vale? Porque, por ejemplo, si seguimos con la idea que yo os comentaba, poner mujeres desnudas en una calle, ¿vale? Pues ahora me voy a documentar cuánta gente en el ámbito de la cultura a lo largo de toda la historia ha desarrollado eso y cómo lo quiero hacer.
lo quiero hacer en modo de videoarte, lo quiero hacer en fotografía blanco y negro, en color, le quiero dar un toque más onírico, le quiero dar un toque más de documental, más de autor, ¿entendéis? Entonces, todo ese tipo de cosas lleva un trabajo y eso, para que se convierta en trabajo, hay que darle importancia a las ideas y hay que empezar por algo tan sencillo como escribirlo. Luego también, muy importante saber cuál es tu momento flow, porque hay mucha gente que no sabe qué es esto. Y tu momento flow es saber en qué momento te inspiras tú. Hay gente que se inspira por la mañana, hay gente que se inspira por la noche, hay gente que se inspira en la naturaleza o hay gente que se inspira en la ducha, ¿vale? O sea, ejemplos puedo dar millones, pero tienes que saber cuál es ese momento flow. El mío, por ejemplo, es por la mañana muy temprano y es paseando. Entonces yo procuro dejar esas ideas que están empezando a pensar en mi cabeza, las dejo para ese paseo por la naturaleza para ver ese momento flow que se me despierta la inspiración, ¿vale? Entonces, quiero que entendáis con esto que cada uno tiene una rutina muy particular a la hora de generar su propio desarrollo creativo, ¿vale? Y luego hay que tener muy clara, muy en cuenta el momento de incubación, porque hay mucha gente que siente que están en un bloqueo. Esto me imagino que lo había escuchado muchísimas veces. Y no es probablemente que esté en un bloqueo, sino que sencillamente está en un estado de incubación. ¿Qué ocurre esto? Ocurre que cuando tu cabeza ya ha generado una idea, se ha documentado y más o menos está ahí sin tener muy claro qué va a hacer, entra en ese estado que se llama de incubación, que lo que hace es que tu inconsciente vaya conectando con cosas que son tuyas. Como por ejemplo, esa referencia de la que no eres muy consciente, esas influencias de la que tampoco eres muy consciente, ese color, ese estado que tú te encuentras ahora, porque claro, no es lo mismo crear cualquier cosa cuando estás en equilibrio emocional que cuando estás en caos o en conflicto. Entonces, todo eso es lo que en tu momento de incubación va generando a la hora de crear. Y esto se entiende muy bien, por ejemplo, con la escritura. Cuando nosotros estamos en equilibrio, ¿cómo escribimos o cómo tenemos nuestra casa? Pues igual que cuando estamos en conflicto o estamos en caos. Pues eso, a la hora de crear un proyecto o cualquier cosa, también se nota. Entonces, eso es lo que hace ese momento de incubación que hace conectar con ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué sería importante en ese desarrollo creativo o, como a mí me gusta llamarlo también, entrenamiento creativo? Una cosa es la creatividad, que la creatividad es ejecutar las ideas. Hay una cosa dentro de lo que sería la creatividad, para que se entienda, es primero la imaginación, imagino ideas, que la creatividad me hace ejecutarlas y que el pensamiento creativo me hace generarlas y generarlas dentro de un entrenamiento, de un desarrollo. ¿Cómo es ese desarrollo? Se empieza creando un espacio de trabajo, porque muchas veces estamos trabajando de manera muy dispar y muy caótica. De repente trabajamos un lunes y ya no retomamos ese proyecto hasta el viernes, un día trabajamos en el salón, otro día en la cama, otro día en cualquier otro sitio, otro día a las 5, otro día a las 7. Tener un horario y un espacio de trabajo hará que tu cerebro asocie ese momento a ese momento que es tuyo. Por ejemplo, todos funcionamos a base de asociar cosas. Esto también se entiende muy bien, el ejemplo igual no es el mejor, pero con el tabaco. Hay mucha gente que fuma cuando está en un ámbito social, cuando salen los fines de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque asocia el tabaco a un momento, a un estado. Pues de igual manera, en el ámbito creativo sucede lo mismo. Si tú generas un espacio de trabajo que es único solo para trabajar, tu cerebro será mucho más fácil adquirir esa capacidad para concentrarte y tomar conciencia del trabajo, con lo cual asumiremos ese tiempo a ser mucho más productivo, ¿vale? Entonces, es muy importante crear tu espacio de trabajo con tu horario de trabajo. Descubrir, como digo, ese momento flow, saber en qué momento te inspiras tú. O sea, no sabéis la cantidad de historias que hay detrás de los momentos flow, porque claro, no es lo mismo cómo se inspiraba Dalí, que cómo se inspiraba Picasso, que cómo se inspira un científico, cómo se inspira un diseñador gráfico o un profesor, ¿vale? Pero todos tenemos un momento flow. Muy importante tener esto porque si nosotros asumimos a las ideas a ese momento flow, también convertiremos ese tiempo en algo más productivo que en algo que ocupamos. Y luego analizar constantemente lo que estás haciendo, porque muchas veces el no echar un vistazo atrás no vemos eso que ya hemos ido nosotros creando y procesando y en ese progreso de ideas o de proyectos. Muy importante analizarlo de vez en cuando. Decir, bueno, pues hace un año cómo estaba. Pues bueno, hace un año estaba tal, y mira cómo estoy ahora. O empecé este proyecto hace 6 meses, pues pero ya voy en este avance. Es decir, muy importante de vez en cuando hacer esa mirada hacia atrás
para tener siempre esa motivación y ese sentido de avance, ¿vale? Y también conectar siempre con esas referencias y con esa parte que es muy íntima y que es nuestra y es el de eso de tomar conciencia, ¿vale? Si yo tuviera que generar unos mandamientos de creatividad, diría, no eres lo que piensas, es decir, no tenemos que condicionarnos constantemente por eso que nos han enseñado de ese pensamiento convergente, sino que somos mucho más. Y eso es muy importante tomar conciencia. Elige tu mundo, es decir, la creatividad es una parte súper abundante, súper rica, que en cualquier ámbito en la que nos movamos podemos elegirnos nosotros. Porque a pesar de que compartimos un espacio, al final somos planetas muy individuales, muy diferentes, con una mirada muy personal. Y ese es el gran descubrimiento. Elegir a nuestros héroes, porque creo que esos son nuestros grandes personas en las que nos ayudarán a inspirarnos. Y los héroes, la gente de la calle, las cosas sencillas, las cosas que se nos escapan, que son súper sutiles. O sea que los héroes están mucho más cercanos de lo que nos imaginamos. Puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro amigo, puede ser cualquier persona. Explorar. No quedarnos solamente en lo primero que vemos, sino que vayamos siempre mucho más allá. Profundizar, siempre preguntar, siempre estar ahí, estar conectados, porque muchas veces estamos simplemente expuestos a un sentido y es muy importante estar expuestos a todos los sentidos, no solamente a la vista, al tacto, al sabor, a estar constantemente abierto, despierto, preguntar, comenzar allí donde estés, porque muchas veces nos ponemos excusas, pues que he empezado tarde o ya no es mi momento. No, siempre, en cualquier momento es bueno, allí donde estés y como estés. Sembrar, porque muchas veces pensamos que lo que hacemos no va a tener sentido. Siempre tiene sentido y siempre hay que tener esa capacidad de estar expuesto y de estar siempre haciendo cosas para tener esa sensación de siembra, porque luego recogemos, seguro. Crear nuestros rituales, porque como digo, cada persona tiene una personalidad muy concreta y es muy importante saber cuáles son los tuyos y aplicarlos. Contar una historia, hacer vigente algo, hacer real esa historia. Divertirte porque es fundamental, opinar, estar ahí activo, dar siempre, dar siempre y guardar silencio, porque muchas veces en ese silencio es donde realmente está nuestra verdadera inspiración. Y yo añadiría también un acto de rebeldía. También tomar esa parte de riesgo, de acción y de rebeldía, hagamos lo que hagamos. Así que bueno, aquí acaba mi conferencia. Espero que os haya gustado. Si tenemos un tiempo y queréis preguntar cualquier cosa, pues aquí estoy disponible. Perdonad por las pequeñas cosillas que hayan pasado de vídeo, sonido y demás. Y bueno, pues que muchísimas gracias por estar. Gracias a ti, Leonardo. Muchísimas gracias a vosotros. A ver, voy a leer alguna cosa, ¿vale? A ver. Me siento identificada con tus palabras y ejes temáticos. Por ejemplo, las historias orales que son patrimoniales a través de las imágenes pueden ser un relato temporal y una meta constante para documentar desde la cámara fotográfica, por supuesto, con una energía única desde la inseguridad de la mirada, por supuesto, más la suma interviniendo el público puede dejar de ser referencia por la historia que nos atraviesa. Mira, muchas veces pensamos que nosotros estamos inventando algo y nosotros obviamente solamente somos la consecuencia de lo que ya ha pasado a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad ha sido muy importante el remarcar la identidad y a través de la identidad ha sido muy palpable el retrato y ha sido muy palpable esto de contar historias. Lo que pasa es que según el momento en el que hemos vivido, pues siempre se ha utilizado cualquier cosa de una manera o de otra. Por ejemplo, la pintura hace 500 años no se utilizaba de la misma manera que nosotros la estamos utilizando ahora. Hace 500 años se utilizaba sobre todo para leer una pintura. Porque claro, muchísimas gracias. Porque claro, había muchísima gente que no sabía leer. Entonces, para saber qué estaba ocurriendo, qué cosas no tenían que hacer, sobre todo en esa inquisición que se estaba moviendo en esa época, pues para alertar a las personas que no cometieran ciertas cosas, se hacía a través de la pintura. Entonces, por ejemplo, el cuadro que todos conoceréis, que es El Jardín de las Delicias, básicamente de lo que hablaba era eso, no cometas esas cosas porque si no, mira lo que te pasa. Así que bueno, por supuesto es una herramienta de conocimiento no solamente para nosotros, sino para la sociedad en la que vivimos. Y ahora mismo pues hablando de otras cosas.